Después de haber pasado una mala noche de invierno, no quedó mucho para que el intenso frío del anochecer nos hiciera proponernos la idea de resguardarnos en un hotel cercano a los límites de la ciudad, pegado al municipio de Segovia. Tanto mis amigos y yo tuvimos que pedir como 2 camas de matrimonio al ver que la gran mayoría de las habitaciones estaban ya ocupadas por otros huéspedes y el cansancio progresivo del final de la juerga se dejaba reinar por toda la estructura, así que tras pagar al recepcionista del hotel nos volvimos cada uno de nosotros a su respectiva habitación, deseosos de tomar un pequeño descanso tras una larga noche de fiestas, discoteca y alcohol de por medio. Oh bueno, ese hubiese sido mi plan si no me hubiera tenido que juntar con personas como Honey, cuyos ronquidos eran tan ruidosos que lograban hasta rayar la ventana de nuestro dormitorio. Eran ronquidos muy persistentes, los porros que él se había estado tomando hace poco no le brindaban de una muy buena señal de salud y eso quedaba reflejado en cada uno de los ronquidos que hacían perder el sueño a más de uno. Tuve que haberme tapado los oídos en el colchón como un total de 10 veces antes de caer rendido sobre la superficie de la almohada, molesto por las migrañas que se me empezaban a formar mientras me levantaba yendo en dirección hacia el baño, tomándome un momento para racionalizar esos ruidos junto a todos los demás zumbidos del exterior. Agachaba la cabeza y me frotaba bien los ojos, agarrando con fuerza el lavamanos del hormigón mientras me miraba al único espejo del baño, tan borroso y tan sucio como la humedad de la superficie. Tenía como 2 bolsas moradas bien grandes en los ojos, presos del mal sueño que me estaba atrapando por dentro junto a las pupilas rojas que se adherían a la piel con mi estómago cerrándose como un embudo. Demonios, la borrachera me estaba empezando a jugar una muy mala pasada en esos momentos demasiado pesados. Me ardía el estómago, no podía respirar. Llegó un momento en el que la presión dentro de mí se hacía tan pesada que tuve que haberme caído de rodillas hacia el váter mientras abría la tapa del inodoro con rapidez, expulsando todo el contenido de mi estómago y el mal gusto a rancio por el desagüe. Uf, menuda resaca. Después de hacer eso me quedé sentado en el suelo del baño, respirando ese hedor a descompuesto vital mientras tiraba de la cadena en el proceso, antes de que me entrasen más ganas de vomitar otra vez. Tras estar un cuarto de hora sentado en el suelo, me levanté para limpiarme la cara en el lavabo, con los ojos ahora más pálidos que antes de haber echado toda la cena atrás por el desagüe. Estaba hecho un desastre. Necesitaba relajarme de algún modo. Vamos, relájate. ¿Necesitas un cigarro? Honey aún poseía en su chaqueta uno de esos paquetes de cigarrillos marca Melibor que tantas veces se llevaba a la universidad, por lo que al salir del cuarto de baño me arrastré hasta llegar hacia donde estaba su mesilla, cogiendo uno de los 7 cigarrillos que habían y salí de la habitación a hurtadillas, cerrando la puerta de mi habitación, callando de una buena vez los ronquidos de Honey que no paraban de pulular por el ambiente. Entonces, ahora que estaba solo en el tranquilo silencio que había afuera del hotel, revisé a mi alrededor comprobando que no estuviese nadie vigilando la zona y con cuidado encendí uno de los cigarrillos, fumando a ciegas en la oscuridad de la noche. No es que hiciera un buen tiempo afuera, pero tenía que cansarme de algún modo, por lo que tras terminar de apagar el cigarrillo, me volví de nuevo a la planta 4 donde estaba mi habitación, ahora más cansado y deseoso de volver a dormir en mi dormitorio. Sin embargo, fue a partir de ese escape voluntario que me tuve que haber topado con lo que sería una primera instancia de aquel pasillo profundo que se extendía por delante de mí a una gran longitud, demasiado como para meter a una parte de la población de la comarca. Era un pasillo bien largo con una muy mala iluminación, de una longitud considerable que se extendía por la moqueta que pisaba en el suelo hasta la lejanía, estando acompañada del millar de puertas que contenían cada una de las habitaciones de la planta, empezando desde la habitación 419 hasta más allá del número 500. Igual era por la poca visibilidad que tenía en ese momento, pero yo no recordaba que hubieran tantas habitaciones en aquel pasillo oscuro cuya única fuente de luz reflectante se hallaba en una gran puerta metálica que había posicionada al final del pasillo junto al millar de luces naranjas débiles que habían encima de las entradas de los dormitorios. No podía demostrar que ese lugar fuese tan absurdamente largo desde afuera, por lo que realmente pensé que todo ese ambiente tétrico solo era producto de mi urgente falta de sueño. Es que vamos, en circunstancias normales ese pasillo no se veía para nada así, ni incluso de día se veía tan extenso. No obstante, antes de que me quedase durmiendo de pie de inmediato, me volví a recordar a mí mismo que estaba demasiado ebrio como para que mi mente me empezase a jugar una muy mala pasada, por lo que estaba por agarrar el pomo de mi dormitorio y abrirlo para entrar de una buena vez. Sin embargo, había un problema.
Ese hotel era uno de esos que utilizaban tarjetas llave para abrir cada una de las habitaciones del hotel, por lo que de ese modo ningún desalmado era capaz de modificar las cerraduras de las puertas y así nadie podía entrar a robar. Pues bien, adivinen quién no se llevó consigo una tarjeta de esas antes de salir a fumar a la calle. Por supuesto, yo fui quien no se llevó su tarjeta llave antes de salir y ahora me encontraba golpeando la puerta de mi habitación intentando llamar a Johnny desde afuera, intentando despertarlo de algún modo. Joder. No me hagas esto, Johnny, llamé y le llamé pero el tipo no se despertaba ante mis golpes, por lo que ya molesto, estaba por tirar del pomo hacia mi posición si no fuera por el chirrido metálico que se hizo sonar por todo el largo pasillo del hotel. Era la puerta metálica, pues alguien la acababa de abrir desde dentro. Desconcertado, me apresuré a recoger el cigarrillo del suelo antes de que alguien me viese fumando por ahí, sin embargo no me tuve que preocupar demasiado al ver que no había nadie en la lejanía. No, en serio, nadie se mostró al otro lado de la gran puerta del final, nadie que al menos pudiera ver que hubiese abierto aquel dichoso portón metálico que me invitaba a que yo pasase dentro de él. Joder, fue esa rareza lo que me hizo permanecer congelado en mi portón, deseando entender esa extraña situación en la que me acababa de meter. Tuve que haber dado varios pasos al frente para ver quién demonios se supone que estaba al otro lado de aquel portón, pero estaba tan oscuro que intenté entonces llamar a mis otros dos colegas de la habitación a mi derecha para que me dejasen abrir de una buena vez. Por desgracia, los resultados eran los mismos. Demonios. Maldita sea. Johnny, ¿por qué todos no querían abrirme? Tan cansados estaban que de sus sueños no se despertaban. Era lo único que podía decir, con la puerta que no quería ceder y con mis amigos que no respondían a mis llamadas. Es en ese momento donde vuelvo a mirar la gran puerta metálica del final del pasillo oscuro. Creía que la vista me engañaba, pero de algún modo aquella puerta gigante del final se había acercado unos centímetros más desde su posición, comiéndose las habitaciones del 500 a la 482, quedando solo el 480 y el 481 en el final del mismo. Esa puerta ya la había visto antes, pues es la que te lleva normalmente a una pequeña salida directa hacia el comedor, cerca de donde estaba el cerrajero del sitio, aunque sin ninguna luz a la vista su interior parecía más un sótano al descubierto. ¿Pero qué llevaba ese cigarro? Esto era un fastidio, pero sin nadie con quien contar igual podría bajar hacia la habitación del cerrajero del hotel para que me ayudara con esta estúpida situación o al menos tener un lugar donde dormir esta noche. O bueno, por lo menos debía intentarlo. A regañadientes resoplé y decidí tomar rumbo hacia la puerta del final del pasillo del terror, sumergiéndome en la completa oscuridad con mi mechero como mi única fuente de luz. Avancé un poco con el mechero en mi mano, aunque no sentía que estuviese avanzando sobre la moqueta del hotel, por lo que estaba avanzando lentamente desde mi habitación hacia el portón metálico en una baja intensidad, sin bajar la guardia en ningún momento. Se sentía extraño avanzar sobre esa oscuridad, era como estar caminando sobre una pista de patinaje sobre hielo. La sintonía de puertas del hotel tampoco me orientaba lo suficiente al no parar de ver que el número 400 en cada una de las puertas de la planta, y por mucho que yo avanzase la pequeña mecha que había en mi mano se hacía cada vez más tenue y débil, esperando al momento en el que se apagase de golpe y me dejase allí solo, en medio del pasillo como si estuviese metido en un gran laberinto. Es en ese momento donde decido parar antes de seguir con esta tontería de las puertas, la llama y el estúpido paseo hacia el infinito, intentando recomponer mi compostura de una vez. ¿Qué estoy haciendo? No había un indicio de que fuera a recibir ayuda por allí y ya me estaba empezando a marear un poco con todo este asunto de las puertas infinitas. Y esa oscuridad, esa maldita oscuridad. No la soportaba. Estaba por dejar la travesía de llegar al final de ese pasillo y ya habría dado un pequeño giro rumbo a mi dormitorio, rindiéndome al no tener ganas de ir más adentro de ese pasillo del horror indescriptible del que no sabía que me tomaría más tiempo cruzarlo desde mi anterior posición. Sin embargo, un nuevo evento se hizo ver tras dar la vuelta, notando desde el medio del pasillo a la figura que ahora se encontraba posicionada precisamente en mi posición anterior. Allí, a un lado del portón de mi dormitorio, una figura borrosa se asomaba cerca de una esquina de mi habitación, saliendo de ella como el reflejo borroso de una mala grabación. Era tan alto y tan delgado como yo, pero apenas podía notar su rostro, estaba tan borroso que hasta se mezclaba con la oscuridad de todo el inmenso recorrido. Di un paso atrás al verlo salir de allí, pero igual pensé que se trataba de Johnny, molesto por haberle robado uno de sus cigarrillos. Ahora más calmado apagué el mechero y me dirigí de lleno hacia donde estaba él ahora, preparándome una buena excusa para mi inesperada salida.
Una vez estuve un poco más cerca de él, le solté una o dos frases en un tono bajo de voz, esperando captar su atención. Sin embargo, él no parecía reaccionar en lo más mínimo. Al ver que no parecía que fuese a decirme algo, enseguida noté un pequeño zumbido intenso que se reproducía en bucle sobre él, como si una cigarra estuviese atrapada en una jaula. Estando un poco inquieto, intenté llamar a una de las varias puertas que habían alrededor del pasillo, intentando despertar a cualquiera para que me dejase entrar, pero ese mismo timbre ensordecedor se reproducía en bucle también sobre cada una de las puertas del largo y oscuro pasillo. Entonces, ya con todo el nerviosismo por las nubes, me encontraba congelado de pleno en el lugar por las malas vibras que me estaba transmitiendo aquel sujeto de la oscuridad, y enseguida estaba por dar un paso más hacia atrás, intentando escapar de su visión periférica antes de dejar atrás ese sentimiento vacío de pura incertidumbre. Eso, en cuanto sé, fue un acierto involuntario de mi parte, pues al momento en el que ya había tomado medio camino, ese sujeto salido de la oscuridad empezó a perseguirme a una velocidad demasiado vertiginosa, similar a cuando estás borracho y no puedes controlar tu orientación. Asustado, escapé en cuanto pude de aquella emboscada, sin atreverme a echar la vista hacia atrás, con las luces de las habitaciones nublándome la vista, con el pasillo del terror extendiéndose más de lo previsto y con el extraño sujeto del portón persiguiéndome entre tanta oscuridad reflectante. A lo loco luché por llegar hacia la puerta metálica y entrar por fin dentro de ella, da igual que tan oscuro y tan abandonado estuviese el interior, pues solo quería huir de ese ser, aquel vigilante del pasillo del horror desconocido. Me costó mucho, demasiado como para recorrerlo de una vez, pero finalmente logré entrar allí, pegando un gran portazo en todo el metal mientras apretaba con fuerza la puerta desde adentro, dejándome rodear por la nueva oscuridad mientras ese sujeto intentaba entrar allí conmigo. Él golpeaba la puerta, yo suplicaba por piedad mientras intentaba mantener la puerta cerrada, por cada golpe que daba parecía estar a punto de romperla en pedazos. Con la misma intensidad, ese tipo no dejó de rasgar con fuerza la puerta metálica hasta que, tras varios minutos de nula rendición, ese extraño sujeto dejó de rasgar el portón, dejándome solo allí en el lugar sin tener que volverlo a ver en mi vida. Uf, suspiré aliviado, pues ahora me encontraba a salvo, apoyando la cabeza sobre el portón de metal. No obstante, esa breve victoria se quedó en nada una vez me fijé en lo que había enfrente de mí, otra sección de puertas con habitaciones similares a las que había dejado atrás al otro lado del portón. ¿Cómo? Esa sección no se supone que debiera de estar allí. ¿Dónde estaban el comedor y la habitación del cerrajero? Si eso ya de por sí era de locos, enseguida me fijé en los números de las puertas que había alrededor mío. Todas empezaban por el número 400, desde la 401 hasta la 500 que se supone que había dejado atrás. Eran las mismas habitaciones, con sus mismas estructuras, sus mismos números y demás detalles que los hacían relucir en el anterior pasillo, pero ahora estaban demasiado derruidas, con la madera y la moqueta agrietándose a más no poder. Desconcertado, no podía comprender qué se supone que era lo que estaba sucediéndome. No paraba de tener frío. Era demasiado. Me dirigí enseguida al número de mi habitación, con mi puerta descomponiéndose a cachos y con el pomo tan oxidado como partido, cayéndose al suelo en varios pedazos tras haberle ejercido la más mínima presión. Tras un pequeño esfuerzo la puerta logró ceder y enseguida entré de lleno en la habitación, intentando buscar a Johnny entre la poca luz del falso dormitorio. Johnny, yo le llamaba, pero él no respondía a su nombre. Fue entonces cuando ese misterioso zumbido volvió a sonar de nuevo por el ambiente. Enseguida logré identificar su lugar de origen, pues salía del cuerpo apagado de Johnny, engullido por esa misma especie de oscuridad a la que ya me había adentrado dentro de aquel pasillo del horror opuesto. Con un nudo en la garganta puse mi mano en su hombro, pero enseguida se deshizo en polvo como la estructura de todo el nuevo pasillo. No, Johnny. Se había dejado atrapar por la oscuridad y ahora permanecía dentro de ella. No podía ser posible. Fue entonces cuando no me fijé en observar mi mano con más detenimiento. Estaba pálida, cubierta de aquella oscuridad tenaz y pegajosa. Me estaba devorando. Asustado, tuve que haber salido de allí a toda prisa antes de detenerme al lado de mi portón tras presenciar a la misma figura de antes, igual de delgada y alta como yo, pero sin esa oscuridad persistente devorándolo desde afuera, sino más bien estando recubierto de una tela celestial, un ser de luz que se adhería al propio pasillo como si fuera su propia residencia. No se quedó quieto por mucho tiempo. Esta vez me saludó, tan solo por esta vez, me dio las gracias. Había conseguido lo que quería. No, por favor, no me dejes así.
Congelado, tuve que haberle perseguido sin parar antes de que me desvaneciera con la propia oscuridad, mientras ahora el nuevo ser claro de luz se salía fuera del pasillo a través de la gran puerta oxidada de metal, satisfecho con la nueva escapatoria que se le había proporcionado en ese supuesto pasillo del terror inexistente. Un pasillo del horror en toda regla. Todos los días comenzaban en la sala de reuniones. Una paleta de pared a pared de pasteles envejecidos y un gris austero de hospital. En el centro de nuestra pequeña habitación, una mesa de forma ovalada dominaba el espacio y cada asiento estaba ocupado por una enfermera cansada. Desde una de las ventanas, un rayo de luz matutina a menudo se colaba obstinadamente por las contraventanas. Era esta sala monótona donde discutíamos cosas como la población de nuestros pacientes actuales y si debíamos aumentar o disminuir sus medicamentos. En un ambiente de trabajo propenso a cambios todos los días, estas reuniones eran vitales para mantener el pulso de las instalaciones. Mientras tomaba un sorbo de mi café de la mañana y deslizaba el amargo calor por mi garganta, no pude evitar mirar el rostro más nuevo de nuestro personal. Un joven con un corte de pelo corto y afilado y un rostro pétreo y serio. Alec Barnes. Una plaga. Durante todas nuestras reuniones, nunca pudo simplemente quedarse callado, sentarse y escuchar mientras resolvíamos los conflictos diarios. No, tenía que intervenir en cada momento que podía, deteniendo todo para intervenir. Tengo que no estar de acuerdo. Bueno, ¿de dónde vengo? Hicimos esto. Si pudiera detenerte allí. Una verdadera plaga. Cada clínica tenía al menos uno de su tipo, recién salido de la universidad, deseoso de salir y probar la unidad que pronto dirigirían. Afectuosamente nos referimos a ellos como Weisenheimers, aquellos que no pueden hacer nada malo. Virtuosos instantáneos del campo. Estas personas eran bastante fáciles de detectar, con posturas tensas y convicción, asintiendo con impaciencia mientras les hablabas, como si ya supieran lo que estás a punto de decir y que simplemente te estás moviendo demasiado lento para su paciencia. Y tú, solo tú, eres el que hace las cosas mal. Todavía recuerdo a uno en particular, un joven sabelotodo que se había convertido en una molestia durante nuestros laboratorios y clínicas, charlando sobre cómo habíamos estado haciendo todo incorrectamente y no según las reglas. Es decir, hasta que un día vi la bolsa de dopamina que había conseguido para un paciente vaciándose en sus sábanas. Las hojas. Nunca antes había visto a alguien con la cara tan roja. ¿Y qué pasa con toda esa importancia personal después de momentos como este? Son desechados, abandonados al desprecio de aquellos a quienes habían reprendido odiosamente. Y puedes apostar tu último dólar a que Alec Barnes eventualmente obtendrá el suyo. La realidad tiene una manera de comprimir nuestros egos. Una vez finalizada la reunión y la enfermera encargada asignó la carga de pacientes para los días, me dispuse a completar mis tareas diarias. Dentro de los límites de nuestra unidad de 25 camas, nuestros pacientes eran en su mayoría aquellos que se recuperaban de una lesión, ya fuera accidental o infligida intencionalmente. El intento de suicidio era una condena frecuente aquí, y la mayoría de los pacientes representaban un mayor peligro para sí mismos que los demás. Dicho esto, siempre había personas de las que debíamos tener cuidado. En mis años como enfermera psiquiátrica, me patearon, arañaron, mordieron, golpearon y, durante la mayor parte del día, me amenazaron verbalmente. Aún así, nunca dejé que eso me empapara el ánimo, sin importar cuánta saliva o maldiciones me lanzaran. Al contrario de cómo las redes sociales o los horrores cinematográficos pueden retratarlos, las salas psiquiátricas no son lugares retorcidos llenos de locos. Son lugares de curación, de alivio. Un refugio para aquellos físicamente vivos, pero internamente atormentados. Sí, algunos patearon y chillaron en los pasillos hasta que se les partió la garganta, pero muchos padecieron un dolor mucho más silencioso e invisible. Por eso estaba allí, para ayudar a aliviar los fríos terrores de su futuro. Y en el caso de nuestro recién llegado, Roland Bowles se convertiría en mi próximo gran proyecto. La noche que lo trajeron estaba lloviendo. Lo vi pasar en una camilla, con su cara fría, húmeda y goteando. Sus ojos parpadearon con una conciencia transitoria, tal vez apenas captando las formas y sonidos que lo rodeaban. Por un momento, nos miramos fijamente mientras lo llevaban a la unidad de cuidados intensivos. 10 clips, 8 canicas y 5 clavos para paneles de yeso. Estos fueron los objetos extraídos del estómago del señor Bowles. Le diagnosticaron pica, un trastorno poco común en el que uno siente la necesidad de ingerir objetos no comestibles, aunque uno tan grave era especialmente raro.
Además de ese hecho, también le habían diagnosticado trastorno depresivo, ansiedad grave y estrés postraumático. A pesar de mi historial en el campo psiquiátrico, no pude evitar sentirme lamentablemente desprevenido para él. Si tan solo tuviera la más mínima idea. Me detuve ante la puerta del señor Boulle, revisé mis notas una vez más y entré con cuidado. La habitación recordaba a una residencia universitaria con una sola ventana que ofrecía una vista brillante del estacionamiento. El señor Boulle estaba despierto y actualmente inclinado sobre su mesa, con una maraña de cabellos colgantes y fibrosos cubriendo su rostro. Tenía las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, y le habían quitado ambos cordones. Parecía estar escribiendo vigorosamente un crucigrama con uno de nuestros bolígrafos de goma. Golpeé ligeramente la puerta, lo que lo impulsó a girarse hacia mí. «Buenos días, señor Boulle», sonreí mientras me presentaba. «¿Cómo está hoy?». Desde fuera de la red de cabello, un rostro delgado me devolvía la mirada, dándome una mirada que solo describiría como una vacía con los labios apretados. Ojos lo más abiertos posible pero no del todo enfocados. Parecía tener algo más de 40 años. Desde su barbilla hasta sus mejillas, una serie de cicatrices estaban grabadas en sus rasgos. Posible autolesión, reflexionaron mis pensamientos. Continué el saludo. «Mi nombre es Jason. Soy una de las enfermeras registradas aquí para garantizar que todo esté bien y que su tiempo con nosotros sea bueno. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?». Sus ojos contenían lágrimas cansadas entre ellos, inspeccionándome de arriba a abajo, tratando de leerme como era él. Luego su boca se dibujó en una pequeña sonrisa, que arrugó las marcas de rasguños. «¿Tienes dedos de piano?». «¿Lo lamento?», pregunté, tomado por sorpresa por su declaración. Levantó las manos y flexionó los dedos. «Dedos de piano. Mi padre también los tenía. Solía tocar todo el tiempo en su oficina, sobre todo las gimnopedias y un poco de Chopin». «¿Juegas en absoluto?». A pesar de su apariencia áspera, su voz tenía una genuina alegría detrás. «En absoluto», me reí entre dientes. Mi madre hizo que una de sus amigas me diera lecciones cuando era más joven, pero desafortunadamente ninguna de ellas se mantuvo. Sí, la señora Brown era una ávida profesora de artes, pero ahora solo podía recordar el hedor a caldo de huesos que transportaba su aliento. «De todos modos, fue un placer conocerte oficialmente. No dudes en avisarme si necesitas algo. Haremos todo lo que podamos para ayudar». «Por supuesto», respondió, frotándose un dedo por su barbilla llena de cicatrices. No pasó mucho tiempo antes de que nos diésemos cuenta de hasta qué punto era necesario monitorear al señor Boulle. De la sala de televisión, sacó el botón de encendido, así como los dos botones de volumen del control remoto, y se tragó sus pequeños cuerpos de plástico. Desde su baño, había quitado la tapa de uno de los dispensadores de jabón y se lo había metido en la garganta. Y antes de que pudiéramos captarlo, ya se había tragado el bolígrafo flexible que le habíamos dado para sus crucigramas. Mientras se hacían arreglos para extirparlos, reflexionamos sobre diferentes opciones de tratamiento para su condición. En la mayoría de los casos, la pica fue causada por una deficiencia de hierro en el cuerpo, lo que lo dejó con ganas de algo para reponer los minerales que faltan. Por eso le recetamos un suplemento de hierro. Después de unas semanas de tomar la dosis, 2 comprimidos al día y una dieta rica en hierro, su ansia por artículos no alimentarios había disminuido considerablemente. Estaba eufórico por el progreso, completamente convencido de que en poco tiempo sus síntomas podrían desaparecer por completo. Desgraciadamente, me di cuenta de que solo estábamos arañando la superficie de Roland Boulle. En cuanto a lo que le habían llevado los suplementos, pronto descubriríamos que su brazalete del hospital había desaparecido, no tan misteriosamente. Descubrí que dejó de tomar las tabletas por completo, escondiéndolas debajo de la lengua para escupirlas más tarde. Además de eso, había dejado de comer por completo cualquier cosa que le dijéramos. La noche siguiente, pasé por su habitación para volver a ver cómo estaba. Roland estaba nuevamente sentado en su escritorio, con la columna rígidamente recta y el cuello inclinado hacia la ventana. Sobre la cama junto a él había una bandeja de comida, fría y sin comer. Se lo recogí. «Debería comer algo, señor Boulle. De lo contrario, nos pedirán que le coloquemos una sonda de alimentación. La comida es mucho mejor, créeme». Él no me reconoció, simplemente sostuvo esa mirada hacia la mancha grisácea de asfalto afuera. Protestas como esta no estaban fuera de lo común, especialmente entre los pacientes que enfrentan ansiedad y depresión severa. Cuando me volví para informar sobre su estado, una voz fina y marchita salió de él. «Está viniendo».
Le temblaban los labios. ¿Qué quieres decir? Pregunté, tratando de analizar lo que acababa de decir. ¿Qué viene? Pero fue inútil, había vuelto al silencio, manteniendo la mirada vidriosa por la ventana. Evidentemente nuestra conversación había terminado. Esa misma noche, un grito resonó en los pasillos. Provenía de la habitación del señor Boulle. Fui el primero en llegar, rápidamente atravesé la puerta y lo vi agitarse en sus sábanas. Sus manos arañaban y agarraban la nada mientras sus gruesos talones pataleaban impotentes. Al evaluar la situación, intenté convencerlo primero para calmar sus nervios detrás de los gritos frenéticos. Él no respondía, los labios curvados hacia atrás desde las encías y los ojos retorciéndose salvajemente en sus órbitas. Luego, en un movimiento rápido, sus manos convergieron y se cerraron alrededor de su garganta, bloqueándola en un agarre mortal. Me moví para quitarle las manos de encima, tratando de romper con cuidado el estrangulamiento que tenía sobre sí mismo. Incluso con la garganta retorcida bajo su propio agarre, un grito apremiante aún se abrió paso. Cuando su agarre comenzó a aflojarse, el aullido se detuvo repentinamente y fue reemplazado por un sonido urkurk. La señal reveladora de que alguien está a punto de tener arcadas. Como no quería que vomitara boca arriba, me moví para empujar su cuerpo hacia un lado, mientras miraba ansiosamente hacia la puerta para ver si había llegado más ayuda. Pero cuando me volví hacia él, todo se detuvo. Mi corazón se aceleró a una velocidad espantosa. Intenté respirar, pero no pude. Hay algo tan oscuro y diferente cuando te golpea un shock indescriptible, como si cada nervio de tu cuerpo, cada entrada sensorial al mundo exterior, hubiera sido cortado de repente. Tu voz es demasiado frágil para hablar. Tus ojos tienen demasiado miedo para cerrarse. Cosas, tal vez apariencias de pensamientos, golpean desesperadamente hacia tu cerebro, solo para ahogarse antes de llegar a su superficie. Había sucedido tan rápido que apenas podía procesar el contorno fantasmal del rostro de Roland o el repentino nudo deforme en su garganta. Dedos. Unos dedos largos y húmedos brillaban entre sus dientes, extendiéndose desde las profundidades oscuras y rosadas. Estaban magullados con colores negruzcos y morados. Hilos de baba brillante se estiraban y chasqueaban entre sus retorcidas articulaciones. Un olor acre y bacteriano apestaba desde sus puntas de gangrena. Los ojos de Roland se pusieron en blanco mientras su cuerpo se agitaba y dejaba escapar un miserable gargarismo. Los dedos se inclinaron hacia adelante, se curvaron sobre su cara como una araña en su parte trasera y comenzaron a tirar de sus mandíbulas, tratando de abrirlas más. Sus uñas dentadas y partidas rasparon su barbilla, sus mejillas, su nariz, cavando surcos en su carne. El sonido de pasos entrando a la habitación me trajo de vuelta. Había llegado otra enfermera. Miré una vez más el rostro de Roland, ahora cubierto por una red de ronchas frescas y sangrantes. Sin dedos. Ninguno en absoluto. Juntos, la otra enfermera y yo sujetamos a Roland y le inyectamos de forma segura una dosis de B52. 2 miligramos de Ativan y 5 miligramos de Aldol en una aguja, 50 miligramos de Benadryl en la otra. Con el esfuerzo colectivo de 3 drogas diferentes recorriendo su sistema, las luchas finalmente cesaron. Muchos daños, comentó la otra enfermera, examinando las marcas en su rostro. Deberíamos haberlo sometido mucho antes de esto. Entonces me di cuenta de que la ayuda no era otra que Alec Barnes, el Weisenheimer. Lo que sea que dijo a continuación nunca me llegó, ya había salido a buscar un ungüento para los cortes de Roland. No dormí bien esa noche, me quedé dormido sin ninguna esperanza de tener un sueño. Al poco tiempo, estaba despierto y de pie junto al lavabo del baño, con ambas manos contra la porcelana. En medio de los escombros de mis pensamientos, mi cerebro buscaba respuestas, algo que pudiera explicar lo que había sucedido. Pero las respuestas se quedaron cortas. No tenía suficiente sustancia, no había suficiente material al que agarrarse. Solo podía imaginarme esos dedos, sus poros podridos, sus nudillos retorciéndose, sobresaliendo de la boca de un hombre, tratando de sacar algo aún más grande del tubo de su garganta. La imagen hizo que mis entrañas se sintieran miserables y una breve náusea rodó por mi vientre. Absurdo, respondí bruscamente ante los pensamientos repugnantes, ridículo. Desagradable. Contrólate. Dar crédito a algo así era inaceptable. Fue un momento estresante, la invención de una mente perturbada en una situación estresante. Ese es el fin del asunto. No se requiere más discusión. Hice gárgaras con un poco de enjuague bucal, me golpeé las mejillas con ambas manos y regresé a la cama, repitiendo el mismo ritmo decidido.
Pero cuando finalmente me quedé dormido, no había forma de proteger mis sueños. Estaba allí de nuevo, de pie en la habitación de Roland, mientras su forma borrosa gritaba y se retorcía en las sábanas. Intenté sujetarlo antes de que pudiera hacerse daño, solo para que mis brazos se tambalearan hacia atrás y agarraran mi garganta. Los últimos suspiros se escaparon de mí. En el fondo de mi garganta, algo comienza a moverse, abriéndose camino hacia arriba. Me tambaleé hacia adelante, apretando los ojos para abrirlos y cerrarlos rápidamente, tratando de despertarme. Pero es inútil, solo puedo vomitar desesperadamente mientras mi cabeza cae hacia atrás y la cosa dentro de mi garganta fuerza su llegada. Mi ojo encuentra la pared, justo cuando mi sombra arroja un nuevo ramo de horrores de araña. La siguiente vez que vi a Roland en persona fue durante su acceso supervisado al patio exterior. Fue para darles a los pacientes un respiro aireado fuera de la sala. Macetas colgaban de la cerca que cerraba el espacio, junto con una pared pintada en forma de mural y algunas canastas de baloncesto. El señor Boulle insistió en que yo fuera quien lo supervisara ese día. Los nuevos rasguños grabados en su cara habían sanado, rompiéndose en patrones fractales descoloridos. Se sentó en uno de los bancos de color azul diamante y respiró profundamente. Llueve en camino, se puede oler. Con suerte, no antes de conducir a casa, suspiré, percibiendo yo mismo el olor, la frescura justo antes de una tormenta. Tarareó pasivamente, y después de una breve pausa entre nosotros, hizo la repentina pregunta. ¿Lo viste, no? La pregunta provocó un escalofrío en mi columna y, aunque solo fuera por un momento, apareció en mi cara. Él se dio cuenta de esto y la vivacidad de su voz aumentó una octava. ¿Lo hiciste, no? ¿A qué te refieres? Pregunté, echando los hombros hacia atrás. Se apoyó en el respaldo termoplástico del banco. Tienes miedo de admitirlo. Lo entiendo, lo hago. Pero ninguno de nosotros puede tener tanta suerte como para negarlo. Mis ojos vagaron por el patio, buscando tímidamente a alguien más alrededor. Estábamos solos. Vas a tener que ser más específico conmigo, no te entiendo del todo. Sus ojos cansados y llorosos se centraron en mí. Tuve que esperar a que los vieras antes de poder decir algo, de lo contrario nunca me creerías. Sé que no lo harías. Luego, sus labios partidos se curvaron en una sonrisa. Pero si no escuchas ahora, no sabrás lo que viste y siempre te quedarás preguntándote. No respondí, pero tal vez fue la mirada absorta en mi rostro lo que le indicó que continuara. Comenzó con hielo, dijo, haciendo una pausa como para reflexionar sobre ese hecho. Me encantó su textura, la sensación de crujirlo entre mis dientes en pedacitos diminutos y crujientes. Era una de las pocas cosas que podía calmar mi ansiedad, y cuando eso no fue suficiente, me dediqué a masticar pedacitos de pintura y chupar monedas durante un buen rato. Era un niño muy ansioso, ¿sabes? Una ráfaga de viento atravesó la valla y sacudió las flores colgantes. Su lengua se lamió entre sus labios. Crecí en un hogar adinerado con padres adinerados, uno de ellos tan dulce como puede ser, mientras que el otro era emocionalmente distante. ¿Puedes adivinar quién era mi padre? Preguntó con una sonrisa. El estereotipado proveedor que consideraba que el apoyo financiero a nuestra familia era un vínculo suficiente entre nosotros. Naturalmente, no éramos muy cercanos y, a medida que mis tendencias se intensificaban, él y mi madre estaban completamente convencidos de que era simplemente una fase. No me preguntes por qué no fue así, no sabría decírtelo. Lo único que sabía era que mis ansias por lo indigerible empeoraban a medida que crecía. Me quedé en silencio y escuché, sin atreverme a decir nada más que pudiera desviarlo. Sentí la responsabilidad de comprenderlo. Finalmente se había abierto, ya no desaparecía detrás de esa mirada fija por la ventana. Después de todo, las respuestas se encontraban mejor durante la marea baja. Sorprendentemente, yo no era el único con compulsiones en nuestra casa. Roland se rió entre dientes. Mi padre era un coleccionista. No apartamento para monedas ni vinilos viejos y polvorientos. Incursionó en otras cosas. Una cantimplora colgada del hombro de un soldado muerto, una soga desgastada utilizada para romper cuellos en el siglo XIX, incluso un cráneo antiguo con la mitad de su cúpula partida mediante algún horrible medio de tortura. Eran cosas que le interesaban, para consternación de mi madre. Pequeños pedazos de oscuridad que disfrutaba encontrando. Ni siquiera estoy seguro de dónde sacó su piano antiguo, pero sé que de vez en cuando oía tocar las mismas dos teclas en medio de la noche. Así que un día, mientras él y mi madre estaban en un viaje de negocios, yo me colé en su estudio para ver la colección privada.
Uno de ellos me llamó la atención, una pieza de joyería que una vez perteneció a una mujer muerta y que se dice que la maldijo con una muerte prematura. Me sentí atraído hacia él, como si un impulso me hubiera obligado a creer que de algún modo era mío, que me pertenecía. Así que me lo tragué. Una mirada de angustia lo cruzó. Esa noche estaba asustado, absolutamente petrificado de que hubiera regresado y encontrara el anillo que faltaba en su colección. Luego, la noche siguiente, me atravesó. Lo saqué de mis desechos, lo limpié intensamente y lo devolví ileso a la colección, sin que mi padre se diera cuenta. Muy pronto, lo hice de nuevo, esta vez con el hueso de un gato negro usado en el maleficio de una bruja. Empezó a parecer un juego, pero pronto se convirtió más en un ritual entre nosotros. Él traía algo a casa, yo lo tragaba, aunque fuera solo un trozo, me lavaba la sangre y las heces al pasarlo y lo volvía a colocar allí. Claro, puede haber habido algo de dolor y una ligera decoloración aquí y allá, pero nunca lo suficiente como para que él lo notara. Se sentía bien, incluso celestial. Mi padre y yo finalmente encontramos algo en común, a ambos nos gustaban los objetos. Luego su rostro cayó, volviéndose estoico fantasmal cuando su voz perdió la forma. Cuando llegó el momento de seguir adelante con mi vida, tuve que poner fin a nuestro pequeño juego. Nunca descubrió lo que le había estado haciendo a su colección, y no lo permitiría de otra manera. Me las arreglé, o eso creía, para dejarlos. Pero a medida que pasó el tiempo, comencé a tener pensamientos extraños sobre todas esas cosas malditas y embrujadas, como cómo de repente se habían sentido diferentes en mis manos después de pasar junto a ellas. Casi como si la energía que alguna vez tuvieron ya no estuviera allí, como si la hubieran dejado en algún lugar dentro de mí. Y si toda esa energía, o lo que fuera que tuvieran, se dejara fermentar y fermentar a lo largo de los años, hasta que se gestara en algo más. Se frotó el pecho con una mano pálida, algo que finalmente quiere salir. Cuando su voz finalmente se apagó en el silencio, hablé. ¿Qué quieres decir exactamente con quiere salir? El brillo sobre sus ojos había regresado, me gustaría volver a entrar ahora, por favor. Esa fue la última y más larga conversación que tuvimos juntos, y ese día terminó de compartir. Intenté desviar mis pensamientos de esa conversación. Era demasiado para digerir. Durante el resto de ese día, ya no me sentí yo mismo dentro de la sala, casi como si el peso allí se hubiera vuelto demasiado aplastante, como si algo estuviera a punto de alcanzar la cima y todo lo que podía hacer era prepararme para un impacto que no podía ver. Lo que ocurrió a continuación ocurrió un domingo por la noche, 3 días después del silencio inquebrantable de Roland Boulle. Estaba haciendo mi ronda habitual en la sala y me detuve para ver cómo estaba. Llamé 3 veces, abrí la puerta y entré rutinariamente. Roland no estaba en su cama ni en su lugar habitual junto al escritorio. La puerta de su baño estaba ligeramente abierta, el sonido de un lavabo corriendo provenía del interior. Hola señor Boulle, solo estoy aquí para ver cómo está. ¿Está todo bien? Llamé. No hubo respuesta. Señor Boulle, ¿estás bien? Aún así, nada, solo el constante sonido del agua corriente. Sin previo aviso, la puerta del baño se abrió, rebotó en el tope de goma y luego volvió a rebotar en el cuerpo de Roland Boulle. Había tropezado hacia atrás sobre sus talones, con ambas manos alrededor de su cuello. Su rostro estaba sonrojado hasta adquirir un color ciruela oscuro. Montones de espuma salían de su boca y rodaban por sus labios, que se habían puesto azules. Las lágrimas brotaron de sus ojos, que se salieron de sus órbitas. Un único sonido surgió de él, la nota gárgara del aire atrapado en su garganta. Ahogándome, gritaban mis pensamientos, se está ahogando. Lo agarré, girando su cuerpo mientras mis 2 brazos rodeaban su cintura. Nunca en mi vida había realizado el Heimlich, pero en ese momento era vida o muerte. Presioné con fuerza su abdomen con un rápido empujón hacia arriba, prácticamente levantándolo del suelo. Su cuerpo se echó hacia atrás, pero no hubo suerte para desalojar lo que fuera que había dentro de su garganta. La puerta se abrió, alguien más había escuchado la conmoción. Los miré febrilmente mientras les administraba otra estocada ineficaz. La otra persona no era otra que Alec Barnes. Incluso en medio del pánico, desprecié mucho su presencia allí. ¿Qué ocurre? ¿Lo que está sucediendo? Preguntó, lo que solo me enfureció. Asfixia. Espeté, tirando del señor Boulle hacia atrás una vez más. La sangre caliente corrió por mis brazos. Me obligué a tragar, tratando de humedecer mi boca seca. Pero en ese mismo instante, con ambos brazos alrededor de él, sentí algo peculiar, un cambio repentino en sus entrañas.
Un movimiento casi de voltereta. Demasiado pronunciado para ignorarlo. El Weisenheimer volvió a mi periférico. Déjame hacerlo, puedo, lo tengo. Le sisé, levantando el cuerpo del señor Boulle hacia arriba nuevamente, más fuerte de lo que jamás pensé que podría. Su pecho se agitó mientras más jadeos forzados salían de él. Trozos de su saliva cayeron sobre mis brazos. Luego se tambaleó hacia adelante en mis manos. Se sentía como si todas sus entrañas se hubieran descomprimido a la vez, como si se hubiera desprendido un recipiente hermético. Su garganta se abrió. Dejó escapar un grito acuoso de dolor y arcadas. En algún lugar cerca de nosotros, Alec hizo un ruido. Algo que sonaba como, «Oh Dios, querido Dios». Algo pesado cayó al suelo. Roland Boulle quedó inerte en mis brazos. Alec Barnes dejó escapar un grito. Un movimiento frenético recorrió la habitación, como el sonido de un pez dando vueltas en un muelle, seguido de algo arrancado de una pared. Mis ojos se movieron alrededor, pero la gran cantidad de todo a la vez había absorbido toda la sangre de mi cerebro, eliminando sus datos. Miré a Roland, que se había desplomado como un títere en mis brazos. No respondía, con los ojos mirando fijamente hacia adelante y los labios colgando ligeramente abiertos. Comprobé su pulso y no encontré ritmo. Tumbado en el suelo, forré ambas manos encima de la otra y bombeé hasta que los hilos de mi muñeca ardieron. Luego le pellizqué la nariz y le forcé aire por la tráquea. No estaba funcionando. Mientras hacía esto, mis ojos recorrieron el suelo, siguiendo la fina película de sangre y bilis que se alejaba de nosotros. Primero al baño, y luego al tocador, donde el respiradero de debajo ahora estaba abierto, con el lado derecho de la rejilla completamente fuera de lugar. Alec Barnes estaba congelado en su lugar. La conmoción que distorsionó su rostro fue casi demasiado vívida para ser real, e incluso cuando llegó más personal, él permaneció allí, asolado por el miedo. Nuestro médico forense declaró muerto a Roland Boulle. La forma de muerte: una ruptura esofágica. Varias lágrimas habían perforado las paredes de su garganta junto con una mandíbula dislocada, completamente desacoplada de su cráneo. Todavía no estábamos seguros de qué causó la ruptura, ya que no se podía rastrear nada más que las secuelas del tejido arruinado. Habían circulado rumores entre el personal sobre posibles causas, pero no les convencieron mucho. A decir verdad, no muchos de nosotros sabíamos cómo manejar la pérdida de un paciente que de otro modo no sería terminal. En cuanto a lo que pasó con Alec Barnes, renunció espontáneamente y se fue sin previo aviso. Intenté sacarle información, pero me despidió, sacudiendo la cabeza y repitiendo que no había visto nada. Fin de la historia. Pude ver el pánico en sus ojos, retenido por dos finos sacos que amenazaban con romperse en cualquier momento. No quedaba ni una sola partícula de importancia personal. Quizás incluso yo haya sentido lo mismo, que tal vez vislumbré algo ese día, una forma gris y elegante que se arrastraba a través del conducto de aire abierto. Membranoso. Como una babosa. Pero debo evitar esos pensamientos. Ordenarlos adecuadamente. Diseccionarlos uno por uno. Esa es la única manera en que puedo mantenerme unido. Sin embargo, a pesar de todo esto, la extrañeza en torno a nuestro barrio ha seguido circulando. Los pacientes afirman haber oído algo en las paredes. Incluso algunos miembros de nuestro personal también lo habían reportado, un rasguño rápido e insípido proveniente de los conductos, hasta el punto de creer que allí arriba hay un animal atrapado. Por muchas veces que hemos revisado las rejillas de ventilación, todavía no hay pruebas de tal afirmación. Yo mismo lo he oído de vez en cuando. A veces incluso terriblemente cerca, justo al otro lado de la tapa del conducto. Pero no miro dentro, ni siquiera me arriesgo a lo que pueda ver. La fuente de los ruidos. La llegada más reciente al barrio. Finlandia. 1942. A pesar del enorme número de tropas del Ejército Rojo, los finlandeses son capaces de repelerlas y luego retroceder a través de los páramos nevados. Las tropas rusas no entrenadas sufren bajas debido a la campaña de francotiradores finlandeses, pero la mayoría muere de frío. Al sentir el temblor de las tropas, los finlandeses difundieron rumores de que un monstruo feroz vivía en el bosque. Concentrarse en una guerra convencional más eficaz. Los finlandeses finalmente se olvidan de los rumores. Finalmente, llegan informes desde el campo con la noticia de que un asaltante desconocido había estado atacando los campamentos rusos durante las noches. Las tropas finlandesas encuentran numerosos campos abandonados, llenos de muertos mutilados.
Desconcertados por la brutalidad de los asesinatos, los finlandeses informan con inquietud de la situación a sus líderes. Se les dice que los rojos se están quedando sin comida y que algunos han comenzado a canibalizarse entre sí. No explican la gran cantidad de suministros que quedan abandonados en los campos. La fotografía de arriba muestra la piel de un soldado ruso encontrada por las tropas finlandesas.